buenas noches, queridos hermanos. Estamos complacidos poder celebrar una vez más el mes de la Reforma con el tema general, la Gran Comisión. Y esta noche quiero compartir un tema muy importante dentro del tema central, que es la predicación expositiva. ¿Por qué es importante la predicación expositiva? Permítame compartir una ilustración. Cierto pastor vio que su gran amigo salía de una iglesia y le preguntó, ¿qué aprendiste el día de hoy en la iglesia? A lo que él dijo, bueno, el pastor nos habló de 3 palabras importantes. Nos dijo que debemos, los cristianos, siempre dar gracias, pedir por favor y decir lo siento. Imagínense eso desde el púlpito. No está mal que nosotros podamos conocer de etiqueta, de cómo comportarnos socialmente, eso no está mal. Pero usar el púlpito cuando no predicamos la palabra de Dios, y eso está pasando en muchas iglesias donde los púlpitos son ocupados para cualquier cosa menos para compartir la palabra de Dios. Por eso esta noche yo quiero compartir con ustedes sobre la predicación expositiva, la necesidad de hacerlo. ¿Cuál es la razón de la predicación expositiva? Y el llamado urgente a recuperar la predicación expositiva. 3 cosas importantes que vamos a ver esta noche. Pero antes de continuar, por favor, vamos a orar porque solo Dios puede ayudarnos a entender. Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra es verdad. De aquí podemos sacar, Señor, esas verdades que quedan en el corazón, que cambian y transforman vidas. Te rogamos y te pedimos que esta noche nos hables, que todos los que estamos escuchando podamos ser redarguidos, corregidos, porque necesitamos, especialmente como predicadores, necesitamos tu corrección. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, por favor, quisiera que abra sus Biblias en 2 de Timoteo 2:15. Y lea conmigo este pasaje tan importante donde podemos entender un poquito sobre la predicación expositiva. Dice el pasaje así, 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Qué consejo extraordinario que Pablo, inspirado por el Señor, por el Espíritu, puede decir estas palabras a su discípulo Timoteo. Y creo que esto va para todos, no solamente va para Timoteo, sino para todos nosotros. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una época donde la gente quiere ser más aprobado por las personas. Predicadores que quieren que el público les apruebe, aunque Dios no les apruebe. Y las palabras más sinceras y profundas, procura con diligencia. ¿Qué significa esta palabra diligencia? Es una persistencia entusiasta de lograr una meta. Y creo que lo que está diciendo la palabra es que nuestra meta es que Dios apruebe nuestra predicación, apruebe cómo nosotros nos paramos en el púlpito para compartir a la congregación. No debemos preocuparnos si la gente le gusta o no,
debemos preocuparnos que Dios apruebe, que seamos obreros de Él, que no tengamos de qué avergonzarnos. Usar bien la palabra de verdad. ¿Qué significa esto? Significa que debo esforzarme en presentar la palabra de Dios de una manera completa, clara y precisa. Y eso se hace a través de la predicación expositiva. De una manera completa, clara y precisa. Cuando hablamos de la predicación de la palabra de Dios, es un compromiso que usted adquiere delante de Dios, delante del Dios vivo, del dueño de la palabra. Él es el que nos envía, somos sus obreros. Él nos envía a predicar. Él es el que aprueba. Él es el que da el sí. ¿Y a quién debemos rendir cuentas los predicadores? Es a Él, al dueño de la palabra. Ahora, ¿cómo debemos hacerlo? Debemos entender que el texto de la palabra dice verdaderamente lo que está escrito. Aquí en el texto usted va a encontrar claramente lo que está escrito. No va a encontrar otra cosa. Y el Señor nos manda a proclamar su palabra con toda autoridad. A esto se le conoce como la predicación expositiva. Pero también, déjeme definir un poco más sobre la predicación expositiva. Pero antes de compartir esta definición más profunda, entendamos a quién está enviando el Señor a predicar. A nosotros, a los predicadores, a los pastores, a los misioneros, líderes, en fin, ancianos. Entonces entendamos primero quiénes somos. La palabra de Dios dice que nosotros somos colaboradores de Dios para enseñar ¿a quién? Al pueblo de Dios. ¿Y qué les vamos a dar a conocer al pueblo de Dios? Los misterios de Dios. Lo develado por Dios. ¡Qué extraordinario! En ningún momento se nos pide que debemos dar a conocer nuestra revelación, o nuestras ideas, o nuestros sueños. Cuando venimos aquí al púlpito, debemos hacerlo con tanto temor a no equivocarnos, a no enseñar cosas que no están en la palabra. Por eso es la preparación previa para poder predicar y exponer la palabra de Dios con toda claridad. Predicación expositiva es el exponer, escuche esto, el pensamiento de un Dios soberano, dejando que Él hable y diga y exponga lo que Él quiera. Eso es. Y Él lo hace todo esto a través del Espíritu Santo. Esa es la predicación expositiva. Y podemos decir que la predicación expositiva tiene 3 objetivos claros e importantes. Primero, informar las mentes. Recibimos la palabra, informamos. Segundo, instruir los corazones. Y tercero, influir en la conducta. Una buena palabra guiada por el Señor va a influir en la conducta, en el cambio de conducta de las personas. Y nosotros, como expositores de la palabra, debemos estar preparados, queridos hermanos. Mire, encontramos un gran siervo como Esdras. Si usted va a Esdras 7:10, vamos a entender cómo prepararnos. Esto no era así de fácil. Esto no es cuestión de ponernos en el púlpito y decir lo que querramos. No es así. Esdras 7:10 dice, porque Esdras
había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Wow. Primero, preparó su corazón. En segundo lugar, estudió la ley de Dios. Y en tercer lugar, enseñó. ¿Qué enseñó? Lo que estaba escrito en sus estatutos y decretos. Lo que Dios había establecido. No podemos enseñar nada más. Queridos hermanos, predicadores, pastores, ancianos, yo quiero decirles que debemos hacerlo con temor y temblor. Y traigo a colación el ejemplo de un gran reformador escocés, John Knox. Cuando él recibió públicamente, delante de los ancianos, recibe el llamado para predicar la palabra de Dios, ¿sabe que él al inicio se negó? Se negó y dice la historia que él fue al cuarto de su habitación y rompió en llanto, porque era un compromiso tan serio de cumplir un deber tan importante que no se sentía capaz. Aceptó. Un excelente predicador del siglo XVI en Escocia. Queridos hermanos, yo creo que debemos tener esa actitud de Esdras, la misma actitud de John Knox, de hacer con temor y temblor. Cuando Dios le pida que usted predique, porque usted no puede venir a predicar porque le dijo a alguien que lo haga, o porque su corazón le dictó que usted lo debe hacer. Usted debe hacerlo porque el Señor le ha pedido. Esto es dirigido por el Espíritu de Dios. Entonces, entendiendo la importancia de la predicación expositiva, ahora, ¿por qué la necesidad de esta predicación expositiva? ¿Qué está pasando hoy en día? Usted quizás ha escuchado, sabe que mucha gente se sube a los púlpitos, llenan iglesias y hay personas que están convencidos que estos predicadores son portadores de la palabra de Dios. Pero déjeme darle algunos ejemplos importantes. Hubo un predicador que él tenía este pensamiento: no es necesario predicar la palabra de Dios, no es necesario. Entonces cierto laico se acercó al pastor que estaba convencido que no había que predicar la palabra de Dios y le dijo: pastor, ¿por qué? ¿Por qué no se predica la palabra de Dios? Y este pastor dijo: lo que pasa es que la Biblia no es suficientemente sofisticada para que la gente entienda. Y este hombre, comentando con alguien más, dijo: parece que mi pastor no está alimentando ovejas sino jirafas. ¿Qué cosa? ¿Cómo encontramos pastores que se atreven a pararse sin temor de Dios? Hay otros pastores que piensan que no deben estudiar la Biblia, absolutamente no, sino que en ese momento le van a pedir a Dios que sea Dios revelándole. Y eso ocurrió en un púlpito con una persona que le dijo a Dios: Dios, háblame, dime algo sobre el mensaje de esta mañana. Y Dios le dijo: no te preparaste. Es verdad. Usted y yo sabemos que vamos a ser reprendidos por el Espíritu cuando no nos preparamos. Hay personas que no le dan la importancia a la palabra de Dios. Imagínense cultos de 3 horas, donde hay una alabanza de 1 hora y media,
hay testimonios, hay tiempos de reclamación, de oración, de exigencia a Dios. La palabra 10 minutos. Pero palabra que no salió del texto bíblico, sino de las ideas del corazón de un hombre. Queridos hermanos, hay necesidad urgente de exponer la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser clara y concisa y directa. ¿Y cómo se lo hace? Por medio de la predicación expositiva. Dios va revelando. Eso es lo que debemos entender. Debemos ver qué es lo que Pablo pensaba. Mire, Pablo se dirige a la iglesia de Corintios. Usted sabe el desorden que vivía esta iglesia y la necesidad. Era una iglesia débil. Y él escribe en 1 Corintios 2, 3 y 5. Dice lo siguiente. Yo estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Aquí no se trata de persuadir a nadie. Se trata de compartir y el Espíritu Santo dará el poder para que entendamos su palabra. Nuestra fe no puede estar en manos de hombres que desconocen la palabra. Recuerde que la palabra de Dios nos lleva a conocer a Dios más profundamente. Y eso es lo que queremos. Nosotros no queremos saber de etiqueta, no queremos saber de psicología, de pensamientos humanos. Queremos conocer a Dios. La gente necesita conocer a Dios. Ese es el llamado que se hace a la iglesia. Queridos hermanos, conocer a Dios es importante. Usted cuando se sumerge en la palabra, es usted primeramente topado por ella. Y es por eso que somos portadores de la palabra de verdad. Es importante. Hay un llamado urgente, hermanos. Escuche, hay un llamado urgente a la predicación expositiva. Hagámoslo. Estudiemos. Profundicemos. ¿Por qué? Porque usted va a encontrar donde vaya iglesias débiles, iglesias enfermas, que no conocen la palabra, que no conocen la predicación verdadera de la palabra, que no tienen temor a Dios. Se preocupan tanto de lo que diga su líder, de lo que diga su pastor, pero no están dispuestos a mirar lo que dice Dios. Y esa es la razón por qué usted y yo debemos predicar expositivamente. Nos enseña a tener temor de Dios, ser una iglesia saludable. Para esto vamos a ir a Proverbios 3, 7 y 8 para poder entender un poco más lo que Dios espera de nosotros. Proverbios 3, 7 y 8. Y lo que nos dice en este pasaje, en primer lugar, el consejo que nos da es: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Apártate del mal. Entonces será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Queridos hermanos, esto necesitamos en las iglesias. Necesitamos que haya pastores que proclamen la palabra de Dios, que le den la gloria a Dios y no a sí mismos.
que no se preocupen de sus opiniones. Necesitamos. Cuando predicamos expositivamente encontraremos el punto principal en el texto. Y ese punto principal en el texto es el punto principal del sermón. No necesariamente debemos inventar algo. Esto está aquí escrito tal como Dios así quiere que lo hagamos, que expongamos. Esto está clarísimo. El predicador debe buscar agradarle a Dios. Mire, segunda de Timoteo, capítulo 4, vamos a leer del verso 1 al 4, por favor. Segunda de Timoteo, 4 del 1 al 4. Hemos ido viendo a profundidad estos apoyos bíblicos para poder entender sobre nuestra responsabilidad como predicadores. Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 4, del 1 al 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad. Apartarán el oído y se volverán a las fábulas. Queridos hermanos, una iglesia con una buena predicación debemos estar siempre preparados. Primero los predicadores, tome en cuenta este pasaje, por favor. Usted se pone en el púlpito para agradar a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, el que juzgará cuando llegue el tiempo, nos juzgará por nuestras palabras, por lo que hemos enseñado. Así que hagámoslo para agradar a Dios. En segundo lugar, lo que encontramos en este pasaje, que somos comisionados a predicar la palabra. Debemos estar listos a predicar en todo tiempo, cuando creemos que conviene y cuando creemos que no conviene. Pero predicar la palabra, hermanos, usted no está llamado a predicar de psicología ni nada parecido. Está llamado a predicar la palabra. Es importante. ¿Sabe que el otro día, escuchando a un grupo de pastores acá en la ciudad de Ibarra, ellos mencionaban acerca de un apóstol que tiene una palabra, que tiene una aprobación maravillosa? Usaron esta palabra, aprobación. Bueno, yo me puse a escuchar. Un apóstol de Brasil, que muchos aceptaban su predicación, honraban su predicación. Y yo me puse a escuchar y ¿sabe lo que encontré? Una predicación humanista. Una predicación que no estuvo Cristo en medio de todo esto. Una predicación muy débil. Pero la gente estaba aplaudiendo. La gente estaba frenética por todo lo que él decía. Por eso es urgente, hermanos, es urgente la predicación expositiva. Le estoy dando las razones. Y en este pasaje, Pablo aconseja
que no solamente debemos buscar agradar a Dios, estamos comisionados para predicar la palabra de Dios y que debemos hacerlo en todo tiempo, pero también debemos hacerlo con paciencia. Esa es una doctrina importante, que la doctrina en sí llega al corazón, cambia el corazón. Pero, hermanos, dice la palabra que debemos exhortar, reprender con paciencia y doctrina. ¿Por qué? No hay gritos, no es necesario insultar y no es necesario ofender a nadie. Necesitamos predicar la palabra de Dios y deje que Dios se encargue de ofender, de redarguir, de exhortar, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo, no es nuestro. Nosotros no tenemos el poder para cambiar a nadie, de ninguna manera. Esperemos que sea Dios haciendo la obra. Queridos hermanos, si somos parte de una iglesia donde damos una buena predicación expositiva, entonces estaremos preparados para tres cosas. Lo primero, estaremos preparados para recibir el poder de Dios a través de su palabra. Cuando usted expone la palabra de Dios tal como está escrita, esté preparado para recibir del poder de Dios. Porque solo el poder de Dios tiene un poder transformador. Cambia el corazón del predicador y el corazón de los oyentes. ¡Qué maravilla! Creer que Dios abre su boca y expone su palabra de verdad. Y todo lo que dice se hace. Es extraordinario. Acompáñeme a Isaías 46:10, por favor. Abra su Biblia. Isaías 46:10. Dice así: que anuncio lo por venir desde el principio. El Señor anuncia. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Esto sacude nuestra alma. Entender que lo que Él dice es verdad, su palabra es verdad. Ese es el poder, sale de Dios. En segundo lugar, debemos estar preparados, hermanos, para hacer su voluntad. La Escritura requiere una proclamación centrada en la voluntad de Dios. Y todos los oyentes, escuche, todos los oyentes y toda criatura tenemos la obligación de obedecer a esa voluntad de Dios. Estamos obligados. No todo el mundo lo hace, pero estamos obligados. Debemos reconocer que esa palabra que recibimos viene de Dios. Es su voluntad. No estamos leyendo cualquier cosa. Esto es lo que quiere Dios y esto necesitas cambiar. Muchas veces exhortamos, estoy seguro que usted hace lo mismo, exhorta a un cambio, a salir del templo y tener una transformación para hacer la voluntad de Dios. Jesús no pudo haberlo dicho de mejor manera. En Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. O si yo hablo por mi propia cuenta. Cuando Jesús hablaba de parte del Padre. Esa era la verdad. Y nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, porque es una doctrina de Dios. Así que debemos estar preparados. Pero en tercer lugar también debemos estar preparados para darle la gloria a Dios.
Una iglesia que no recibe la sana doctrina es una iglesia orgullosa. Un predicador que sube al púlpito y no es humilde para aceptar la palabra de Dios, es orgulloso. Y busca su propia gloria. Busca la aceptación de la gente. Pero no le importa si es aceptado por Dios, por el dueño de la palabra. Queridos hermanos, si usted no encuentra a Jesús en el centro de la palabra, es en vano, es humanista. Está diciendo de todo menos la verdad de Dios. Queridos hermanos, Él tiene que recibir la gloria. Él tiene que recibir el honor. Ya lo dice Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, no se olvide de esto. Qué importante es dar la gloria a Dios. Por eso es la predicación expositiva. Usted va a llenarse de gozo, entendiendo la palabra. Y quiero concluir solamente recordándole estos 3 puntos. Somos llamados a exponer la palabra de Dios, tal como está escrito. En segundo lugar, es necesario la predicación expositiva en todos los púlpitos, en todas las iglesias. Debemos enseñar que la gente se acostumbre a ir a la palabra. En tercer lugar, debemos recuperar con urgencia, porque debemos estar preparados a recibir el poder, a hacer la voluntad de Dios y darle la gloria. Que Dios les bendiga, hermanos, y gracias por este tiempo. Que Dios sea bendiciendo a cada uno de nosotros con todas estas prédicas y mensajes, recordando la sana doctrina, la predicación expositiva. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias. Queremos darte en esta noche porque nos has permitido, Señor, exponer la palabra y recordar qué importante es la predicación expositiva. Gracias, Señor. Y no permitas que salgamos, Padre, del objetivo de tu palabra, del mensaje central de tu palabra, porque todo lo que se dice es de Cristo. Gracias te damos. Oramos en el nombre de Jesús.